importantes. Entonces vamos hoy en estos 25 minutos a hablar de un poco de actualidad, vamos a ver tendencias en este aspecto que es tan importante en la práctica clínica del cardiólogo. Contexto histórico. Resulta que ustedes en la historia de la medicina han escuchado que William Heberden en el año 1768 fue la primera persona en describir la angina con las 3 características que hoy en día todavía usamos, ¿sí? 4 años después, él en su libro de comentarios sobre sus experiencias relató que había observado que un grupo de leñadores que sufría de lo que él llamaba angina pectoris, después de media hora, 45 minutos de ir todos los días a talar árboles, que es una actividad física relativamente intensa, o muy intensa diría yo, encontró que esa angina mejoraba. Entonces quizás la primera referencia histórica que tenemos de la rehabilitación cardíaca per se es esta. Fue pasando el tiempo y como pueden ver, por ahí en los años 50 aparecieron los primeros programas de rehabilitación, pero era una rehabilitación cardíaca estática. De hecho, le decían la terapia de la silla cardíaca, que era un paciente que duraba 4 a 8 semanas, como pueden ver, sentado. En esa época, la teoría es que entre más en reposo estuviera el paciente, más le mejoraba la mortalidad. Fuimos avanzando a lo largo del siglo XX, fueron apareciendo estrategias y apareció esto, los famosos componentes core o nucleares de la rehabilitación cardíaca. En términos generales, un programa de rehabilitación cardíaca debe tener 3 grandes cualidades. Primero es un integral, entonces como pueden ver, tenemos valoraciones por nutrición, psicología, entrenamiento, hacemos cese de tabaco, hacemos gestión de los factores de riesgo, tenemos un programa de seguimiento que es supervisado. Entonces, todos estos componentes hacen que nuestros pacientes mejoren, pero también hay que recordar que las indicaciones de rehabilitación cardíaca no pasan de moda, ¿sí? Independiente de la fuente a la cual ustedes encuentren, la mayoría van a coincidir en que los pacientes con enfermedad coronaria, con falla cardíaca, incluso los pacientes con cardiopatías congénitas, con trasplante cardíaco, con uso de monitores de cardiodesfibriladores, por ejemplo, se benefician. Hay algún grado de evidencia de que funcione y las guías son claras en que la mayoría de los pacientes se pueden beneficiar de esto. Incluso hay indicaciones emergentes de rehabilitación cardíaca, por ejemplo, en falla preservada, en fibrilación auricular y en paciente oncológico de alto riesgo. En enfermedad coronaria, lo más reciente que hay publicado es este estudio de 85 ensayos clínicos aleatorizados de 23,000 pacientes con enfermedad coronaria, en los cuales se hizo un promedio de 12 sesiones. Incluso no alcanzaron la normalidad del programa, que son 36 sesiones en promedio, y como pueden ver, se observaron hallazgos a mediano, corto y largo plazo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a corto plazo, que es ese periodo entre 6 y 12 meses, se observó una reducción de infarto de miocardio, hospitalizaciones, y a largo plazo esa relación se mantuvo incluso con una reducción de mortalidad cardiovascular. Entonces, al día de hoy es una terapia que me disminuye mortalidad cardiovascular. Lo segundo es que miren, el graphical abstract del estudio menciona que también mejoraron en capacidad funcional y en calidad de vida, que finalmente es uno de los impactos más importantes que debemos de tener como médicos, que el paciente mejore su calidad de vida. E incluso en el contexto de revascularización miocárdica hay una menor incidencia de mortalidad por todas las causas a 10 años y también se ha visto que mejora calidad de vida y las escalas de ansiedad y depresión. Más evidencia. Por ejemplo, tenemos este estudio que mostró que los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida y se encuentran en ritmo de fibrilación auricular tienen menores tasas de sobrevida a largo plazo, que sería la curva azul del lado izquierdo, versus los pacientes que se mantienen en ritmo sinusal. Resulta que la rehabilitación cardíaca en pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular tiene un efecto positivo
al mejorar y atenuar las asociaciones de ambas entidades. Entonces, muchos en este momento de la charla se preguntarán, ¿y cómo la rehabilitación cardíaca nos puede mejorar este panorama? Resulta que tiene el comportamiento de un medicamento, ¿sí? Tiene un comportamiento de dosis-respuesta. Entre más rehabilitaciones cardíacas usted haga, más sesiones, a mayor número de sesiones, en forma inversamente proporcional, va disminuyendo la probabilidad de un evento cardíaco, lo mismo que con la frecuencia. Entonces es claro, y muchos en este momento se preguntarán, ve, ¿y por qué no envío a mis pacientes a rehabilitación cardíaca con más frecuencia? Y aquí voy a hacer un poquito de acotación. ¿Será que la rehabilitación cardíaca es la cenicienta de las estrategias terapéuticas? Será un reestreno. Y esto hay que verlo desde el punto de vista también de salud pública. Como pueden ver, arriba estos son los países y sus incidencias de cardiopatía isquémica. Y aquí abajo, por población, contaron la cantidad de centros de rehabilitación cardíaca certificados. Y como podemos ver, por ejemplo, nuestro país, que es un país con alta incidencia de cardiopatía isquémica, no alcanzamos sino a nivel intermedio en la cantidad de centros de rehabilitación cardíaca. También esto hay que verlo desde la óptica, y el término cenicienta no me lo inventé yo. Miren que en esta publicación de febrero de este año, incluso dicen que el comportamiento de la rehabilitación cardíaca en el contexto de la fracción de eyección reducida en falla cardíaca mejora la calidad relacionada con eventos de salud y contribuye a reducir hospitalizaciones con una recomendación 1A. Entonces, este graphical abstract nos muestra mucha información. Y a pesar de esto, hasta un 50% de los pacientes, siendo el mejor de los escenarios, van a los programas teniendo falla cardíaca y teniendo la indicación 1A. Entonces aquí recordemos que cuando uno no hace una recomendación 1A, probablemente esté yendo en contra de la evidencia. Y ellos proponen, como podemos ver acá, que la rehabilitación cardíaca es el quinto pilar de los pacientes con falla cardíaca. ¿Sí? Les traigo esta diapositiva para que miren el contexto, pero para mí lo más importante es esto que dice acá abajo. Usted puede escoger la forma en que va a hacer la rehabilitación cardíaca, ya sea centrado o en un hospital o basado en casa, y digitados y con un aporte o con un soporte digital. Entonces aquí ya nos abre un aspecto enorme de la rehabilitación cardíaca y el cuento de que la rehabilitación cardíaca en casa versus la rehabilitación cardíaca en el hospital es diferente, ya fue hace rato resuelto, esto es del 2017, ya desde el 2017, antes de pandemia, veníamos hablando que la rehabilitación cardíaca y la rehabilitación en un centro un centro hospitalario no tiene diferencias, ¿sí? Pero esta revisión de Cochrane también menciona que para usted poder lograr estos resultados tiene que garantizarle cosas al paciente. E incluso miren que desde el año 2000 viene habiendo más publicaciones del tema de rehabilitación cardíaca virtual y en casa, ¿sí? Incluso después de la pandemia ya empezamos a tener todo el tiempo, cada mes hay una publicación de este tema. ¿Y por qué se volvió un target para todas las entidades de salud en el mundo? Porque es que tenemos actualmente un porcentaje de participación del 20%. ¿Sí? Es decir, 8 de cada 10 pacientes no van a rehabilitación cardíaca. Así de sencillo. De salud pública en Estados Unidos mencionan que el objetivo es llevarlos a 70. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Resulta que llegó la pandemia. En la pandemia empezamos a encontrar esta imagen, que es un paciente que necesariamente le tocó quedarse en casa. Y la pandemia, como mencionan en el título del artículo, se convirtió en una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque el 72% de los pacientes que hacían presencial la rehabilitación se volvieron 16% en un lapso de 6 meses. Entonces, empezaron a aparecer estos modelos que venían desde periodos atrás, donde tenemos al paciente que hace ejercicio en casa y es monitoreado por un staff, ¿sí? Cada una de estas modalidades, ya sea sincrónica o asincrónica o híbrida en tiempo real, nos ha permitido
explorar diferentes formas tecnológicas para llevarle al paciente la rehabilitación en casa o para mejorarla en el caso de que sea sincrónica. En esta publicación empezaron a revisar por qué los pacientes que hacían rehabilitación cardíaca presencial no volvían, ¿sí? Y empezaron a hacer unas estadísticas donde encontraron que en Estados Unidos es 24% y en Reino Unido era aproximadamente 12%. Y empezaron a preguntar a la gente, ¿usted por qué faltó? Y resulta que la gente mencionaba falta de parqueadero, falta de quien los llevara, costos que implicaba ir al centro de rehabilitación y el tema del trabajo. Si una persona de 50 años es laboralmente productiva, entonces puede no terminar fácilmente el programa de rehabilitación. Empezó a aparecer el modelo de cardíaca domiciliaria, pero el problema de la cardíaca domiciliaria era que era muy costoso, porque igual implicaba que fuera una persona que podría ser una jefe de enfermería más el rehabilitador, y pues había mayores tasas de finalización, pero el costo era mayor logística y no hay nada más chévere que hacer ejercicio en grupo, ¿no? Entonces, por eso van al gimnasio. Entonces, se perdía esa capacidad y al día de hoy tenemos que los 4 pilares para yo garantizarle a un paciente una rehabilitación cardíaca en casa adecuada son estos 4, ¿sí? Tenemos que disminuir la brecha digital, es decir, que el paciente de 60 años pueda también manejar una app o pueda también conectarse a un Zoom, eso reducir brecha digitálica. Segundo, unas metas de entrenamiento. No es lo mismo yo hacer ejercicio aquí en el centro de rehabilitación que tengo 30 metros donde puedo hacer la caminata 6 minutos, hacerlo en mi casa o en la sala que tiene 10 metros. Entonces estos protocolos se ajustan. También hay estrategias de educación y algo muy importante para nosotros que es la seguridad. Entonces, ¿qué queremos evitar? Y si nos regalas, nosotros queremos evitar que el paciente, cuando esté haciendo ejercicio en casa, le ocurra alguno de estos eventos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de desenlaces de seguridad, lo primero que tengo que determinar es si este paciente era candidato o no, ¿sí? Nosotros en el programa que estamos llevando a cabo actualmente, rehabilitación cardíaca virtual, tenemos unos criterios muy definidos para lograr que el grupo de pacientes que se benefician de esto, que son los pacientes de bajo riesgo, realmente se beneficien y deben de cumplir todas estas características que les tengo numeradas. Y aquí tenemos que hacer un alto en el camino porque las diferentes recomendaciones, tanto de las guías canadienses de implementación, como de las guías de rehabilitación en casa, como las otras experiencias que hemos tenido alrededor del mundo, nos han mencionado que independiente de que sean pacientes de bajo riesgo, tenemos que tener una ruta de seguridad, ¿sí? Que debe ser preespecificada, predefinida. Aquí nosotros en nuestro programa tenemos ya una ruta de seguridad que nos permite, una vez el paciente tenga algún evento en casa, activar un sistema de emergencias, ¿sí? Básicamente nosotros a través de estos protocolos podemos determinar en qué grupo de pacientes pueden presentarlo y cuáles se benefician de estas estrategias. Ahora bien, todo el mundo se preguntará, ¿y los de alto riesgo? Entonces, si yo tengo un paciente con falla cardíaca con falla de 30%, ¿le puedo hacer rehabilitación en casa? Pues respecto a esto no hay una recomendación clara. Tenemos estudios como el HF Action que mostró que la seguridad y la eficacia era adecuada y que tras 12 semanas de rehabilitación cardíaca en casa encontrábamos beneficios, ¿sí?, esperables respecto a los presenciales, a las rehabilitaciones presenciales, y probablemente en 10 años estemos ya hablando de que los pacientes de alto riesgo también los podemos meter en un programa de rehabilitación en casa. Ahora bien, 5 minutos para hablarles de tecnología. Resulta que de esto se viene hablando hace ya mucho tiempo y en Europa hicieron un estudio de todos los centros de rehabilitación cardíaca virtual y empezaron a mirar cuál era la solución que ellos planteaban para los pacientes. Entonces empezaron a notar que la mayoría, el 43% de estos centros de rehabilitación tenían soluciones integradas, ¿sí? Soluciones integradas que comprendían dispositivos, incluían comunicaciones basadas en web y aplicaciones móviles. Entonces, probablemente la tendencia,
sea tener soluciones integradas a este modelo de pacientes. Entonces les voy a mostrar un ejemplo que hicimos en un evento de innovación, si nos ayudan con el sonido. Entonces, todos estos modelos de soluciones integradas se agrupan desde el punto de vista de la telemedicina en un modelo mHealth, que es un grupo de cuidado que tiene dispositivos que se conectan entre las diferentes personas, una solución digital que es un smartphone o una aplicación y una plataforma. Entonces, todo ese conjunto de cosas nos permite mejorarle la experiencia al paciente. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de un evento de innovación que hicimos hace poco, donde, por ejemplo, esto sería cuando yo abra la aplicación. Hola, soy Sarak, tu sistema de acompañamiento en rehabilitación cardíaca. Te guiaré durante tu proceso de recuperación, el cual lo haré más seguro. Ahora cuéntame un poco de ti. ¿Cómo te llamas? Entonces, esta puede ser una primera aproximación. Yo le hablo a Sarak, soy Germán. Claro que sí, Germán. Soy un sistema de acompañamiento que transformará la rehabilitación cardíaca convencional en una experiencia accesible, personalizada y segura, que supervisará a los pacientes con enfermedades cardiovasculares estables y de bajo riesgo, durante sus sesiones sincrónicas y en sus actividades de la vida diaria, hasta mejorar su calidad de vida. Probablemente esta sea la interfase que ese paciente que hace rehabilitación cardíaca mire en su celular, ¿sí? La aplicación nos va a permitir tener variables hemodinámicas durante el ejercicio y esto lo vamos a obtener a través de ¿qué? Pues no vamos a hablar mucho de estos wearables, pero el reloj promedio aquí probablemente tenga acelerómetro, tenga conteo de frecuencia cardíaca, tenga saturación, cuente pasos, geolocaliza. Entonces, si nosotros tenemos estos dispositivos, probablemente vayamos a mejorar el tema de adherencia y de seguridad, porque finalmente lo que tenemos que hacer es llevar esto a una central de telemonitoreo donde el reloj nos aporte todas las variables vitales del paciente y esto nos permita tener más seguimiento del paciente y finalmente la educación, que es tan importante en rehabilitación cardíaca. Probablemente sean comunidades enteras de pacientes que interactúan tanto con la fundación como con los otros compañeros. Entonces, para finalizar, empezamos por los 50 con la terapia de silla cardíaca y ya vamos en un futuro donde la rehabilitación cardíaca va por fuera del hospital. Es lo más probable porque tenemos ya soluciones tecnológicas que nos permiten llevar a cabo esta transición. Y finalmente, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues primero, basados en la evidencia, necesitamos más estudios que nos permitan incluir poblaciones diversas, necesitamos más metodologías para implementar y llevarle eso al paciente de la vida diaria, porque finalmente no ganamos nada con que sea un paciente que no puede acceder a esta tecnología, entonces hay un tema de accesibilidad y hay que hacer estudios multicéntricos en diferentes centros, mirar cómo es el comportamiento. Aquí hay un tema también de los pagadores, ¿sí? Probablemente los pagadores negocien tarifas de rehabilitación cardíaca virtual un poco menores porque tienen menor costo. Entonces, debemos de engranar todas estas estrategias para lograr llevar a nuestros pacientes a una rehabilitación cardíaca virtual adecuada en el siglo XXI. Entonces, los componentes core de la rehabilitación cardíaca son innegociables. En estos modelos no vale que la nutricionista no lo vea. En estos modelos no vale que el paciente siga fumando. Es decir, no se negocia lo tradicional y le vamos a agregar tecnología. También hay que tener en cuenta que hay que alfabetizar al paciente, tener metas de entrenamiento, educarlo y garantizar su seguridad y finalmente las preferencias. Hay personas que se sienten más seguras haciendo ejercicio en el hospital y por eso estamos todavía muy lejos de que no haya rehabilitación cardíaca en los hospitales, pero probablemente en 30 años sea otra la charla. Muchas gracias.